La noche era una cortina de agua y viento que azotaba sin piedad el viejo coche de Clara Medeiros. Cada gota que golpeaba el parabrisas sonaba como un recordatorio de sus deudas, una sinfonía de preocupaciones que ahogaba la música de la radio. Sus manos, agrietadas por el trabajo incesante, se aferraban al volante mientras sus pensamientos viajaban muy lejos de aquella carretera solitaria. Soñaba con un lugar lleno de ladridos felices y ronroneos agradecidos, su propio refugio de animales. Un santuario que parecía más inalcanzable que nunca. En el asiento del copiloto, una factura vencida de la universidad parecía mirarla con burla. ¿Cómo puedo soñar con salvar animales si apenas puedo salvarme a mí misma?, se preguntaba, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La sensación de ser invisible, una simple pieza más en el engranaje de la vida, la oprimía, pero una chispa de resiliencia se negaba a extinguirse en su interior. El apartamento de Clara era diminuto, un espacio donde cada objeto tenía una historia y cada centímetro estaba aprovechado al máximo. El olor a libros de veterinaria se mezclaba con el aroma del café barato, creando una atmósfera de lucha y esperanza. Desde su pequeña ventana, las luces de la ciudad parecían joyas lejanas, pertenecientes a un universo al que ella no tenía acceso. Su mundo real era el restaurante de carretera, un lugar ruidoso y grasiento donde servía mesas con una sonrisa cansada, soportando las miradas condescendientes de clientes impacientes. Cada propina era una pequeña victoria, un paso minúsculo hacia el pago de sus estudios. Se sentía atrapada en un ciclo interminable. Trabajar para estudiar para un día dejar de trabajar así. Y en medio de todo, su verdadera vocación, su amor por las criaturas indefensas, era un fuego que ardía en silencio, esperando el oxígeno para poder expandirse. Esa compasión innata era su virtud más pura y a la vez su mayor vulnerabilidad en un mundo que parecía recompensar el egoísmo. A pesar de tener tan poco, Clara nunca dudaba en compartirlo. Guardaba siempre en su bolso una pequeña lata de comida para perros por si se cruzaba con algún callejero hambriento. Remendaba su propia ropa para poder comprar medicinas para el gato enfermo de su vecina anciana. Eran actos pequeños, invisibles para la mayoría, pero que definían la esencia de su carácter. No esperaban nada a cambio. Su recompensa era el movimiento de una cola agradecida o el calor de un animalito acurrucado en sus brazos. Esa noche, mientras conducía bajo la tormenta, no sabía que esa misma compasión desinteresada estaba a punto de ponerla en el camino de un destino que cambiaría su vida para siempre, de una forma que nunca habría podido imaginar. La tormenta arreciaba, convirtiendo la carretera en un río oscuro y peligroso. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el diluvio, y Clara redujo la velocidad, forzando la vista para distinguir el camino. Su viejo coche, un compañero fiel, en sus batallas diarias, protestaba con cada ráfaga de viento, recordándole su fragilidad. El cansancio se adhería a sus huesos, un agotamiento profundo que iba más allá de lo físico. Era el cansancio del alma, de luchar tanto por un sueño que a veces parecía desvanecerse en el horizonte. Sin embargo, en su corazón se aferraba a la imagen de un futuro diferente, un lugar donde su bondad no fuera una debilidad, sino su mayor fortaleza. En ese preciso instante, entre el estruendo de un trueno y el resplandor de un relámpago, los faros de su coche iluminaron una escena que detuvo su corazón. Un destello metálico y antinatural contra la oscuridad del bosque. Un coche de lujo, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, estaba destrozado contra un roble centenario. El vapor emanaba del capó arrugado como el último aliento de una bestia moribunda. Clara detuvo su vehículo bruscamente, el corazón martilleándole en el pecho.
El miedo inicial fue reemplazado instantáneamente por su instinto protector. Sin dudarlo un segundo, tomó su gastado botiquín de primeros auxilios veterinarios del asiento trasero, se cubrió la cabeza con la chaqueta y corrió bajo la lluvia torrencial hacia el accidente. La puerta del conductor estaba atascada, pero la del pasajero se abrió con un chirrido metálico. Dentro, un hombre yacía inmóvil sobre el volante, con un corte en la frente del que brotaba sangre, manchando el lujoso cuero blanco del interior. El aire olía a gasolina y a ozono, el olor de la catástrofe. Clara no vio la ropa cara ni el reloj de diseño, solo vio a una persona herida que necesitaba ayuda desesperadamente. Con la delicadeza de quien está acostumbrada a tratar con criaturas asustadas y heridas, Clara le tocó el hombro. «Señor, ¿puede oírme?», susurró, su voz una extraña mezcla de calma y urgencia. El hombre se movió con un gemido, desorientado. Sus ojos, de un azul intenso y nublados por el dolor, se fijaron en ella con una desconfianza casi animal. «No, llames a nadie», masculló, su voz ronca. Clara ignoró su petición inicial y con movimientos rápidos y precisos abrió su botiquín. Sacó una gasa estéril y un antiséptico, los mismos que usaba para limpiar las heridas de los perros abandonados que encontraba. «No se mueva, por favor. Tiene un corte en la cabeza y podría tener una conmoción cerebral. Necesito limpiarlo antes de que se infecte», le dijo, su tono profesional tranquilizándolo a pesar de su confusión. Él la observó trabajar en silencio, sorprendido por la autoridad serena de esa extraña en medio de la tormenta. Mientras le limpiaba la herida con cuidado, notó la tensión en sus hombros. Él no era solo un hombre herido, era un hombre que huía de algo. «Tenemos que llevarlo a un hospital», insistió ella suavemente, comenzando a vendar su frente. «No, ningún hospital grande», respondió él con firmeza, el pánico afilando su voz. «La prensa. No puede haber un escándalo». Clara se detuvo, mirándolo por primera vez con más que preocupación profesional. Entendió que la situación era más compleja. Vio en sus ojos no la arrogancia de un hombre rico, sino el agobio de alguien atrapado en una jaula de oro. En ese momento, ella no sabía quién era él, pero reconoció el sentimiento de desesperación. Vio a un alma tan atrapada como la suya, aunque por razones completamente diferentes. Su compasión se impuso a la lógica, a la prudencia que le gritaba que se alejara de aquel problema. La decisión fue instantánea, nacida de ese impulso irrefrenable de proteger que la definía. No podía dejarlo allí, a merced de su propio miedo y de la tormenta. Tampoco podía traicionar su confianza llevándolo a un lugar que claramente temía. «De acuerdo», dijo, su voz resonando con una certeza que ni ella misma entendía. «No iremos a un hospital grande, pero no puedo dejarlo aquí. Mi casa está cerca, es pequeña y humilde, pero es un lugar seguro y cálido donde podrá recuperarse hasta que decida qué hacer. Puede confiar en mí». Él la miró, escudriñando su rostro en busca de algún signo de engaño, de interés oculto, pero solo encontró una sinceridad inquebrantable en sus ojos castaños. Con un leve asentimiento, aceptó. Le dio un nombre falso, Leo, y se dejó guiar por aquella desconocida, sin sospechar que estaba entrando en un mundo que sacudiría los cimientos del suyo. El viaje a casa de Clara fue un borrón de lluvia y silencio. Arthur, o Leo, como se había presentado, se sentía como si hubiera cruzado un portal a otra dimensión. El lujo frío y aséptico de su vida, los interiores de mármol y los coches con chofer, se desvaneció, reemplazado por el traqueteo del viejo coche y el suave zumbido de un motor que luchaba por seguir adelante. Cuando entraron en el pequeño apartamento, el impacto fue silencioso, pero profundo. El lugar era minúsculo, casi claustrofóbico, para alguien acostumbrado a mansiones vacías,
pero emanaba un calor que él nunca había conocido. Un sofá gastado con una manta tejida a mano, una pila de libros de texto en una mesa de centro improvisada y el olor a café y a hogar. ¿La gente realmente vive así?, pensó, no con desdén, sino con una extraña sensación de asombro. Era un mundo real, tangible, lleno de imperfecciones que lo hacían auténtico. Mientras Clara se movía por el pequeño espacio, preparando un té caliente y buscando una manta seca para él, Arthur la observaba en silencio desde el sofá. Cada uno de sus gestos era simple, directo y lleno de un propósito genuino. No había artificio en ella, ni una pizca de la calculada amabilidad a la que estaba acostumbrado. La gente en su círculo siempre quería algo, una conexión, un favor, una inversión. Esta mujer, en cambio, le había ofrecido refugio sin siquiera saber su verdadero nombre, cuidándolo con un botiquín destinado a animales. Me está tratando como a uno de sus perros callejeros, se dio cuenta, y por primera vez en años, esa idea no le ofendió. Al contrario, le pareció el acto de bondad más puro que había recibido. Vio en ella una dignidad silenciosa, una fuerza que no provenía del dinero o del poder, sino de una brújula moral inquebrantable. Clara le trajo el té en una taza desconchada que tenía la imagen de un gato. Sus manos rozaron las de él por un instante, y un calor inesperado recorrió su brazo. Él, que estaba acostumbrado a los apretones de manos firmes y a los toques superficiales en eventos sociales, se sintió desarmado por la simpleza de ese contacto humano. Levantó la vista y la vio, mirándolo con genuina preocupación. ¿Se siente mejor? La herida no parece tan profunda, pero debería descansar, dijo ella, su voz suave rompiendo el hechizo. En ese momento, bajo la luz tenue de una lámpara de segunda mano, Arthur vio más allá de su ropa gastada y su evidente pobreza. Vio la belleza de su espíritu, una luz interior que eclipsaba todos los diamantes y lujos que había conocido. Y sintió un profundo desdén por la injusticia de un mundo donde alguien como Victoria Lancaster lo tenía todo, y alguien como Clara luchaba por sobrevivir. Más tarde, cuando ella preparó un lecho improvisado para él en el sofá, Arthur fingió dormir, pero mantuvo los ojos entreabiertos. La observó sentada en la mesa de la cocina bajo una pequeña lámpara, con un libro de anatomía animal abierto. Vio cómo subrayaba párrafos con una concentración feroz, su rostro reflejando tanto el agotamiento como la determinación. En esa imagen, Arthur Montenegro, el heredero cínico y desconfiado, vio todo lo que le faltaba a su propia vida: propósito, pasión, autenticidad. Se dio cuenta de que mientras él huía de un destino dorado que no había elegido, ella luchaba con todas sus fuerzas por construir uno propio desde la nada. Una admiración profunda y naciente comenzó a arraigarse en su corazón, un sentimiento tan extraño y poderoso que lo asustó y lo atrajo al mismo tiempo. Esa noche, en ese diminuto apartamento, el hombre que lo tenía todo comenzó a envidiar a la mujer que no tenía nada. Los días siguientes se convirtieron en un extraño interludio fuera del tiempo para Arthur. Confinado en el pequeño apartamento mientras su cabeza sanaba, se convirtió en un observador silencioso de la vida de Clara. La veía levantarse antes del amanecer para estudiar, susurrando términos médicos a los lomos de sus libros. La observaba salir por la puerta con su uniforme de camarera, su espalda recta a pesar del cansancio visible en su rostro. Pero lo que más le fascinaba eran los pequeños momentos. La vio sentada en el suelo, compartiendo su modesta cena con un perro callejero tuerto al que llamaba Pirata, curándole una herida en la pata con una paciencia infinita. Escuchó sus conversaciones telefónicas con su familia, llenas de mentiras piadosas, para no preocuparlos por su situación financiera. Cada acto,
Era una pincelada que pintaba el retrato de una mujer con una integridad y una capacidad de amar que él consideraba extintas en el mundo. Su cinismo, una armadura forjada durante años, comenzaba a mostrar grietas. Incapaz de quedarse de brazos cruzados y reacio a revelar su identidad, Arthur comenzó a actuar en las sombras. Una noche, mientras Clara trabajaba en un turno doble, el goteo incesante del grifo de la cocina lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de un problema persistente, de una reparación que ella no podía permitirse. Con las herramientas que encontró en una vieja caja bajo el fregadero y recordando vagamente algunas lecciones de su juventud, pasó 2 horas, trabajando en la tubería. Cuando Clara regresó, agotada, y entró en la cocina, notó el silencio. El goteo había cesado. Miró a Leo, que fingía leer en el sofá. «El grifo», dijo ella, asombrada. Él se encogió de hombros. Hacía ruido. Fue su única explicación. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que lo golpeó con más fuerza que cualquier reunión de negocios o acuerdo millonario. El siguiente gesto fue más audaz. Sabiendo el restaurante donde trabajaba, hizo una llamada a su asistente personal, una de las pocas personas que conocía su paradero. Le dio instrucciones precisas y anónimas. Esa noche, un supuesto cliente agradecido pagó su cuenta con una propina de $1000, especificando que era para la camarera que lo había atendido con tanta amabilidad. Cuando el gerente del restaurante le entregó a Clara el dinero, ella se quedó sin palabras, pensando que debía ser un error. El dinero era un salvavidas, suficiente para pagar la factura de la universidad y respirar por un mes. La alegría y el alivio en su rostro cuando llegó a casa esa noche fueron la confirmación que Arthur necesitaba. Sus recursos, que siempre había visto como una carga, podían ser una fuente de felicidad genuina. Estaba descubriendo un nuevo tipo de poder, uno mucho más satisfactorio que el de cerrar tratos. Pero su acto más significativo aún estaba por llegar. La había escuchado lamentarse por el precio exorbitante de los libros de texto que necesitaba para el siguiente semestre, una suma que le parecía imposible de reunir. Una vez más, actuó a través de su asistente. Al día siguiente, un paquete apareció en la puerta de Clara. No había remitente, solo su nombre en la etiqueta. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro estaban todos los libros de su lista, nuevos y relucientes. Para ella, era un milagro inexplicable, un acto de bondad de un universo que parecía haberla olvidado. Para Arthur, que la observaba desde la rendija de la puerta, ver su alegría pura y su incredulidad fue una revelación. Se dio cuenta de que invertir en los sueños de Clara era mucho más valioso que cualquier acción en la bolsa. Estaba comenzando a enamorarse, no solo de ella, sino de la persona en la que ella lo estaba convirtiendo. Una noche, la tormenta regresó con una furia renovada y las luces del edificio parpadearon antes de apagarse por completo, sumiendo el pequeño apartamento en una oscuridad profunda y repentina. Clara, sin inmutarse, encendió un par de velas, cuya luz danzante arrojaba sombras cálidas sobre las paredes, creando una atmósfera de intimidad inesperada. El mundo exterior, con sus ruidos y preocupaciones, pareció desvanecerse, dejándolos solos en su pequeña burbuja de luz. Sentados en el suelo, compartiendo el resplandor, el silencio entre ellos, ya no era el de 2 extraños, sino uno cómodo, cargado de un entendimiento tácito. Fue en esa quietud que las barreras comenzaron a caer. «¿Por qué los animales?», preguntó Arthur en voz baja, su pregunta flotando en el aire como una polilla atraída por la llama. La pregunta era simple, pero invitaba a una respuesta que iba más allá de lo superficial, abriendo la puerta a los rincones más profundos del corazón de Clara.
Clara desvió la mirada hacia la llama de la vela, sus ojos brillando con una pasión contenida. «Porque ellos no saben mentir», respondió, su voz apenas un susurro. «Su amor es incondicional, su dolor es real. En un mundo donde todo es tan complicado, ellos son honestos, mi sueño», continuó, mirando ahora a Arthur directamente. «No es solo un refugio, es un santuario, un lugar donde los animales que han sido maltratados por los humanos puedan aprender a confiar de nuevo. Imagino un gran campo verde, una clínica con el mejor equipo, programas educativos para niños, un lugar que no solo sane cuerpos, sino también espíritus». Mientras hablaba, Arthur no solo escuchaba sus palabras, sino que veía su sueño tomar forma en el brillo de sus ojos. Vio su alma, desnuda, su vulnerabilidad y su increíble fuerza, y se sintió atraído por esa pureza con una intensidad que lo dejó sin aliento. Conmovido por su sinceridad, Arthur sintió la necesidad de compartir una parte de sí mismo, una verdad oculta bajo capas de cinismo. «Suenas como alguien que ha encontrado su propósito», dijo él con una nota de melancolía. «Algunos de nosotros no tenemos esa suerte. Nacemos con un camino ya trazado, un destino pesado que no elegimos». No mencionó los negocios, ni el imperio de su familia, pero Clara entendió el subtexto. Escuchó la soledad en su voz, la carga de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, se sentía vacío. «Un destino no es una prisión», respondió ella suavemente, su mano moviéndose instintivamente para posarse sobre la de él por un breve segundo. Un toque que envió una descarga eléctrica a través de ambos. «Siempre se puede construir una nueva puerta». En esa simple frase, ella le ofreció algo que el dinero no podía comprar: esperanza. Y la conexión entre ellos se solidificó, convirtiéndose en un lazo invisible pero irrompible. La conversación continuó hasta altas horas de la noche, un intercambio de sueños y miedos susurrados a la luz de las velas. Se encontraron el uno en el otro, dos almas solitarias de mundos opuestos que compartían el mismo anhelo de autenticidad. La atracción entre ellos era palpable, una tensión eléctrica que crecía con cada mirada sostenida, con cada risa compartida. No necesitaban decir las palabras. Sus corazones ya estaban hablando el mismo idioma. Cuando el sueño finalmente los venció, se durmieron allí mismo, en el suelo, separados por unos pocos centímetros de espacio, pero unidos por un sentimiento que ya era demasiado poderoso para ser ignorado. Arthur, por primera vez en su vida, no soñó con cifras y expectativas, sino con campos verdes y un futuro que, por imposible que pareciera, de repente se sentía al alcance de su mano, todo gracias a la mujer que dormía a su lado. La burbuja de paz que habían creado se reventó con la brutalidad de un trueno. Una mañana, mientras compartían un café, un golpe seco y autoritario en la puerta los sobresaltó. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió y dos hombres con trajes caros y rostros impasibles entraron en el apartamento, seguidos por una mujer alta y rubia, cuya elegancia era una ofensa para la humilde habitación. Era Victoria Lancaster, la prometida de Arthur. Sus ojos, fríos como el hielo, recorrieron el pequeño espacio un desdén manifiesto antes de clavarse en Clara. «Así que aquí es donde te escondías, Arthur», dijo, su voz destilando un veneno dulce. «Y veo que te has conseguido una mascota local». El mundo de Clara se detuvo. Miró a Leo, cuyo rostro se había transformado en una máscara de fría furia. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El hombre que había cuidado, el hombre del que se estaba enamorando, pertenecía a ese otro universo, uno de poder y crueldad. El caos se desató. Afuera, el destello de los flashes de las cámaras comenzó a perforar la privacidad de su pequeño santuario. Los paparazzi,
alertados por la familia de Arthur, habían llegado. La noticia explotó en Internet y en los canales de televisión con una velocidad vertiginosa, cada titular más sensacionalista que el anterior. Heredero multimillonario vivía escondido con camarera tras misterioso accidente. La narrativa era cruel y estaba claramente diseñada para destruirla. La presentaban como una oportunista, una intrigante que había secuestrado al heredero vulnerable para sacarle dinero. Su vida, que hasta entonces había sido anónima y sencilla, se convirtió en un espectáculo público. Su rostro estaba en todas partes, su nombre en boca de todos, manchado por acusaciones falsas y crueles. La invisibilidad, que tanto había lamentado, se había convertido de repente en una exposición monstruosa y humillante que la dejó sintiéndose completamente desnuda y desprotegida ante el mundo entero. Victoria Lancaster, disfrutando de su poder, se acercó a Clara, que permanecía paralizada por el shock. Sacó una chequera de su bolso de diseñador con un gesto teatral. «Seamos realistas, querida», siseó, su voz lo suficientemente baja para que solo Clara y Arthur la oyeran. «Toda esta farsa de la buena samaritana ha sido muy conmovedora, pero es hora de terminar la función. Dime tu precio, escribe cualquier número en este cheque y desaparece de nuestras vidas para siempre». Le extendió el cheque, un trozo de papel que representaba la reducción de todo lo que había sucedido entre ella y Arthur a una mera transacción comercial. Fue la humillación definitiva, un golpe que la hirió más profundamente que cualquier titular de tabloide. La oferta no solo la insultaba, sino que profanaba la conexión genuina y pura que había creído estar construyendo con él. Era el juicio final de la alta sociedad. Todo y todos tienen un precio. El impacto de la explosión mediática fue devastador. Las fotos de Clara, tomadas a traición a través de su ventana, se publicaron junto a imágenes de archivo de Arthur en eventos de gala con Victoria. El contraste era grotesco y deliberado, la camarera desaliñada junto a la pareja multimillonaria. El escándalo no solo la afectó a ella, amenazaba con dañar la reputación de las empresas Montenegro. Los inversores estaban nerviosos y el Consejo de Administración, presionado por la familia Lancaster, exigía que Arthur pusiera fin al circo. De la noche a la mañana, Clara pasó de ser una estudiante anónima a ser la cazafortunas de la carretera, el peón en un juego de poder que no entendía. Se sintió aplastada bajo el peso de un mundo que no solo no la quería, sino que estaba activamente tratando de borrarla, de convertir su acto de compasión en un crimen. El pequeño apartamento que antes había sido un refugio se convirtió en una prisión de cristal. Los flashes de las cámaras eran una tortura constante, y el timbre del teléfono, con llamadas de periodistas sin escrúpulos, no cesaba. Arthur intentaba protegerla, utilizando su poder para mantener a la prensa a raya, pero el daño ya estaba hecho. Clara se miraba en el espejo y ya no se reconocía. Veía el rostro que describían los tabloides, el de una mujer calculadora y ambiciosa. Las palabras de Victoria resonaban en su mente, sembrando la duda en su corazón. ¿Y si tienen razón?, pensaba, en un susurro de autodesprecio. ¿Y si, en el fondo, solo vi una salida a mi vida miserable? La vergüenza la consumía. Sentía que su simple presencia estaba destruyendo al hombre que había llegado a amar, manchando su nombre y poniendo en peligro el imperio que él estaba destinado a liderar. El peso de esa responsabilidad era insoportable, una carga demasiado pesada para sus hombros. El amor que sentía por él se convirtió en la razón por la que debía dejarlo ir. Protegerlo significaba sacrificarse. Tomó la decisión más difícil de su vida en la quietud de una noche de insomnio. Cuando
Arthur se acercó a ella con la preocupación grabada en su rostro. Ella levantó una barrera de frialdad. «Tienes que irte, Arthur», le dijo, su voz desprovista de toda la calidez que una vez tuvo. Él la miró, confundido y herido. «Clara, no les hagas caso. Lucharemos contra esto juntos». Pero ella negó con la cabeza, sus ojos convertidos en dos pozos de una tristeza infinita que él no podía comprender. «No hay un juntos», replicó, cada palabra una daga en su propio corazón. Victoria tenía razón. Pertenecemos a mundos diferentes. Esto fue un error. «Por favor, no me creas», suplicaba su monólogo interno, «pero por favor, vete y sálvate». La discusión se intensificó, llenando el pequeño espacio con una angustia palpable. Arthur no podía entender su repentino cambio, su insistencia en alejarlo. «No te creo», exclamó él, su voz rota por la desesperación. «¿Crees que me importa lo que digan ellos? Lo único que me importa eres tú». Sus palabras, que en otras circunstancias, habrían hecho llorar de felicidad, ahora solo aumentaban su determinación. Sentía que cada segundo que él pasaba a su lado, defendiéndola, lo hundía más en el escándalo. Ella era el ancla que lo arrastraría al fondo. «No me conoces», mintió ella, su rostro una máscara de indiferencia. «Solo conociste a Leo, un hombre herido, pero ahora el mundo real ha vuelto. Y en este mundo, yo soy un problema para ti, un problema que tu dinero no puede solucionar. Vuelve con tu prometida a tu vida, donde perteneces». El dolor en los ojos de Arthur fue casi físico, pero ella soportó la mirada, sacrificando su amor en el altar de su protección. Finalmente, vencido por su aparente frialdad e incomprensión, Arthur se marchó. El sonido de la puerta cerrándose fue el más solitario que Clara había escuchado en su vida. En el momento en que se fue, su fachada se derrumbó y cayó al suelo, ahogada en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Había salvado al hombre, pero había perdido al amor de su vida. Se sentía completamente sola, juzgada por un mundo que no la conocía y abandonada por la única persona que había visto su verdadero valor. La pregunta ahora quedaba suspendida en el aire, cargada de desesperación y de un futuro incierto. Había renunciado a él para protegerlo, pero ¿era realmente la decisión correcta? ¿O acababa de cometer el mayor error de su vida, condenándose a sí misma a una vida sin él? ¿Crees que Clara hizo bien en alejar a Arthur para protegerlo? ¿O debería haber luchado por su amor sin importar las consecuencias? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que va a suceder. El salón de gala de las empresas Montenegro era un mar de diamantes y susurros. Toda la alta sociedad, junto con los medios de comunicación más influyentes del país, se habían reunido para el evento anual de la compañía, aunque esa noche la expectación era diferente. El aire estaba cargado de tensión por el reciente escándalo. Se esperaba que Arthur Montenegro subiera al escenario, flanqueado por su prometida Victoria, para dar un discurso tranquilizador, una declaración corporativa que limpiara su imagen y reafirmara la fusión con los Lancaster. Clara estaba allí, de pie en un rincón oscuro del salón, habiendo asistido por una misteriosa invitación personal que le rogaba que fuera. Se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido prestado, un pequeño ratón en una jaula de leones, lista para ver al hombre que amaba solidificar su futuro con otra mujer y borrarla de su vida para siempre. Su corazón era un nudo de dolor y resignación. Cuando Arthur subió al escenario, un silencio expectante se apoderó de la multitud. Victoria se adelantó para situarse a su lado, sonriendo para las cámaras, pero él levantó una mano, deteniéndola en seco con un gesto sutil pero inequívoco. La confusión en el rostro de Victoria fue el primer indicio de que el guión de la noche estaba a punto de cambiar drásticamente.
Arthur se acercó al podio, sus ojos azules barriendo la multitud, buscando algo o a alguien. Sus miradas se encontraron a través del salón, y por un instante el mundo entero pareció desvanecerse para Clara. Él le dedicó una mirada que era a la vez una disculpa y una promesa. Luego se giró hacia el micrófono, no como un CEO a punto de leer un informe, sino como un hombre a punto de confesar su verdad al mundo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Buenas noches», comenzó Arthur, su voz, firme y clara, resonando en cada rincón del salón. Se esperaba que hablara sobre proyecciones financieras y fusiones estratégicas, pero esta noche voy a hablar de algo mucho más importante: el valor. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Hace unas semanas tuve un accidente, pero la verdad es que no estaba huyendo de un peligro, estaba huyendo hacia una vida vacía, un futuro que no había elegido, un matrimonio sin amor. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Victoria se quedó pálida como un fantasma. Esa noche, cuando estaba herido y desconfiaba del mundo, una completa desconocida me salvó. No le importó mi ropa o mi reloj. Vio a un ser humano necesitado y me ofreció su casa, su comida y su bondad, sin pedir nada a cambio. El mundo la ha llamado cazafortunas, pero estaban equivocados. En ese momento, la pantalla gigante detrás de Arthur, que debía mostrar gráficos de crecimiento, se iluminó con una foto. No era una foto de él ni de la empresa. Era una imagen cándida de Clara, arrodillada en el suelo de su apartamento, sonriendo mientras vendaba la pata del perro callejero, Pirata. La ternura y la compasión en la imagen silenciaron a la multitud. «Esta mujer», continuó Arthur, su voz quebrada por la emoción, «tiene más valor, más integridad y más riqueza en su alma que todos nosotros juntos en esta sala. Por eso, hoy anuncio la creación del mayor legado de mi vida, la Fundación Medeiros, un centro de bienestar animal de última generación, totalmente financiado por mí, que será dirigido por la única persona en la que confío para hacerlo, la doctora Clara Medeiros». Luego se giró y miró directamente a Clara. «Esta mujer no encontró a un multimillonario, salvó a un hombre, y ese hombre la ama». Y ante la mirada atónita de todos, bajó del escenario, caminó directamente hacia ella, le tomó el rostro entre las manos y la besó apasionadamente, sellando su declaración frente al mundo entero. El beso fue un torbellino que silenció al... Cuando se separaron, Arthur no soltó la mano de Clara. La guió a través de la multitud atónita, que se abría a su paso como las aguas del Mar Rojo, dejando atrás el rostro lívido de Victoria y el caos de los flashes y las preguntas gritadas. La condujo a través de una puerta de cristal hacia una terraza solitaria, donde el aire fresco de la noche y el murmullo lejano de la ciudad reemplazaron la atmósfera sofocante del salón. Las luces de la metrópolis se extendían bajo ellos como una galaxia de estrellas caídas. Allí, en la quietud, finalmente pudieron respirar. Clara temblaba, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas y de preguntas sin formular. «¿Por qué?», susurró, su voz apenas audible. «¿Por qué hiciste todo eso, Arthur? Podrías haberlo perdido todo». Arthur le tomó el rostro entre las manos con una ternura infinita, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «Porque si te perdía a ti, ya lo habría perdido». «Todo de todos modos», respondió, su voz cargada de una sinceridad que la estremeció hasta el alma. «No podía permitir que te definieran por sus mentiras. Necesitaba que el mundo viera lo que yo vi desde el primer momento. Tu luz, tu fuerza, tu bondad. Tenía que decirlo en voz alta, en su escenario, bajo sus reglas, para que la verdad fuera más fuerte que el escándalo. No se trataba de salvar mi reputación, Clara. Se trataba de honrar la tuya». Cada palabra era un bálsamo que sanaba las heridas.
que la humillación pública le había infligido. Se dio cuenta de que su gesto no había sido impulsivo, sino una defensa calculada y apasionada de su honor y de su amor. Las lágrimas de Clara ya no eran de dolor, sino de un alivio y una gratitud abrumadores. «Te alejé para protegerte», confesó ella, su propia voz quebrándose. «Creí que era un lastre para ti, que mi mundo solo te traería problemas». Escuché sus palabras, las de Victoria, las de los medios, y por un momento, una parte de mí les creyó. Pensé que el acto de amor más grande que podía hacer era desaparecer de tu vida. Arthur negó con la cabeza, acercando su frente a la de ella. «El único daño que me hiciste fue cuando me pediste que me fuera. Clara, tu mundo no me trae problemas, me trae paz. Me salvaste de mucho más que un accidente de coche. Me salvaste de una vida que no quería vivir. Te amo por quien eres, no a pesar de ello». La confesión fue directa, sin adornos, y fue la frase más hermosa que Clara había escuchado jamás. «Yo también te amo, Arthur», respondió ella, las palabras fluyendo libremente por primera vez, una verdad que había mantenido encerrada en lo más profundo de su corazón. Ya no había más dudas, ni más miedos, ni más mundos separados. En esa terraza, bajo el cielo estrellado, solo eran dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas y que habían luchado contra todo para estar juntas. Él la abrazó con fuerza, y ella se aferró a él, sintiendo por primera vez que había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar, sino en los brazos de otra persona. El alivio era tan inmenso que se sentía como si pudiera volar. Habían enfrentado la tormenta y habían salido del otro lado, no solo ilesos, sino más fuertes, con un amor que había sido probado en el fuego y había demostrado ser inquebrantable. El gran gesto de Arthur no solo silenció a los críticos, sino que reescribió por completo la narrativa. De la noche a la mañana, la opinión pública dio un giro de 180 grados. Clara ya no era la cazafortunas de la carretera, sino el ángel de la autopista. Los mismos tabloides que la habían crucificado ahora la celebraban como una heroína moderna, un símbolo de integridad y compasión en un mundo superficial. La historia de su humilde origen y su sueño de ayudar a los animales se convirtió en una inspiración nacional. Mientras tanto, el clan Lancaster, humillado públicamente, rompió el acuerdo de fusión y se retiró de la vida pública para lamerse sus heridas. Victoria se convirtió en un paria social, un recordatorio de que la arrogancia y el dinero no siempre ganan. La victoria de Clara y Arthur no fue solo personal, fue un triunfo de la autenticidad sobre el artificio, de la bondad sobre la malicia. Meses después, bajo un sol radiante, una multitud se reunió para la gran inauguración de la Fundación Medeiros. El edificio era una maravilla arquitectónica, un espacio moderno y luminoso diseñado para el bienestar animal, exactamente como Clara lo había soñado, pero aún más grandioso. Ya no era la camarera cansada o la estudiante abrumada por las deudas. Ahora, con su bata blanca de veterinaria, irradiaba una confianza serena y un propósito cumplido. Era la directora de la fundación, una figura respetada y admirada en su campo. Arthur estaba a su lado, no como un multimillonario distante, sino como un socio orgulloso, mirándola con una devoción que era visible para todos. Él había encontrado su propio propósito al ayudarla a construir el de ella, y su felicidad era más genuina de lo que nunca había sido. Sus mundos no solo se habían encontrado, se habían fusionado en algo hermoso. Frente a la entrada principal, Arthur se dirigió a la multitud, pero sus palabras más importantes se las reservó a ella. Puso en la palma de la mano de Clara una simple llave. «Dijiste que un destino no es una prisión, que siempre se puede construir una nueva puerta», le susurró, su voz audible solo para ella. «Tú eres mi nueva puerta, Clara. Mi
Mayor legado no son los edificios que llevan mi apellido, ni las cifras en las cuentas bancarias. Es esto, es tu sueño, que tuve el privilegio de ayudar a construir. Clara lo miró, con el corazón rebosante de un amor tan profundo que las palabras no podían expresarlo. Tomó la llave y juntos abrieron las puertas del santuario, dando la bienvenida no solo a los animales necesitados, sino a un futuro compartido, un futuro construido sobre la base de la compasión, la confianza y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras observaban a los primeros perros rescatados correr felices por el césped verde de la fundación, Arthur la abrazó por la espalda, descansando su barbilla en su hombro. El viaje había sido tumultuoso, lleno de dolor y humillación, pero cada lágrima y cada prueba los había llevado a ese momento de paz y plenitud. Su historia demostró que el amor verdadero no ve clases sociales, ni cuentas bancarias. Ve el alma. Nos recuerda que un simple acto de bondad, por pequeño que sea, puede poner en marcha un destino extraordinario y que el mayor valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que está dispuesta a dar. Su felices para siempre no era el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, unida por un propósito más grande que ellos mismos. Si esta historia te ha conmovido el corazón, por favor, dale a me gusta y compártela. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más romances que inspiran y nos recuerdan el poder del amor verdadero. Hasta la próxima historia.